Estudio de la recta en sistema axonométrico. Sea un sistema definido por sus ejes proyectados X y Z, que pueden ser un sistema isométrico, dimétrico o trimétrico. Para cualquiera de las tres variantes va a servir todo el proceso que vamos a explicar. Lo único que significará es que si fueran dimétrico o trimétrico, estos ángulos variarían respecto al que tenemos en la figura, que es el que corresponde al isométrico. Pero a efectos del proceso seguido es el mismo proceso. Dicho esto, vamos a estudiar la recta. Y nosotros sabemos que en axonométrico una recta se representa mediante su perspectiva y su proyección sobre el X o Y. Normalmente a la perspectiva la solemos representar con la letra mayúscula correspondiente a la recta y la proyección sobre el plano X o Y con la letra correspondiente minúscula. Hay algunos autores que a esta le llaman R minúscula y a esta le llaman R1. Nosotros en principio seguiremos esta que tenemos aquí. Cuando estudiamos la recta, aparte de ver cómo se representa, que es lo que acabamos de decir, se estudian lo que se llaman las trazas, que son sus intersecciones con los planos coordenados en este caso. En diédrica era con los planos de proyección y aquí en axonométrica es con los planos coordenados. En principio buscamos el corte de la perspectiva R grande y la proyección R pequeña y ese punto es lo que llamamos la traza con el X o Y. Por eso le designamos con la nomenclatura T sub XY. A continuación prolongaríamos la proyección R minúscula hasta cortar aquí al eje X en un cierto punto y por ese punto vamos a hacer una vertical para referir sobre, digamos, la R mayúscula. En este caso esa vertical debe ser hacia abajo, puesto que el corte se produciría en la parte inferior. Y entonces donde ha cortado aquí al eje hemos referido y el punto de intersección sobre la R mayúscula prolongada constituiría lo que llamamos la traza T sub XZ. Entonces pondríamos la letra correspondiente TXZ, que ¿qué significa? Pues que es la intersección de la recta con el plano XZ. Haríamos lo mismo prolongando la R minúscula hasta cortar al eje Y. Entonces prolongaríamos aquí y habría un corte, igual que ha ocurrido en el caso anterior, que sería este punto, y ahora por este punto dibujaríamos una línea vertical. Vamos a tener que prolongar un poco la R mayúscula para que esa línea vertical corte. Entonces nosotros haremos ahora una línea vertical por el punto de corte y una vez que la tenemos, pues referiremos hasta cortar a la R mayúscula. Entonces prolongaremos esa línea vertical hasta cortar a R mayúscula. Iremos alargando y encontraremos a R mayúscula en este punto, que sería precisamente la traza T sub IZ. Ahí pondríamos las letras T sub IZ. Bien, ya tenemos las tres trazas de una recta. Hemos dicho que donde R mayúscula y R minúscula se corten, tenemos la traza T sub XY. Sería el punto que tiene altura 0 respecto al plano XY. Luego, donde R minúscula corta al eje X, referimos, en este caso verticalmente, paralelamente al eje Z, hasta cortar a la prolongación de R mayúscula en este punto que es el T sub XZ. Y luego, si prolongamos la R minúscula hasta cortar al eje Y y referimos verticalmente sobre R mayúscula, tendremos aquí la T sub IZ. Como criterio, normalmente seguimos un criterio que sería el que dibujamos con línea continua lo que se encuentra en el primer octante, es decir, la porción de recta comprendida entre la T sub XY, en este caso, y la T sub Z. Y a continuación, si quisiéramos dibujar el resto, pues ahora ya a partir de aquí sería un tramo discontinuo y a partir de aquí también sería discontinuo. Entonces esto sería la representación de una recta y cálculo de sus trazas. Como se ve aquí hablamos de octantes y no de cuadrantes, como ocurría en diédrica. ¿Por qué? Porque estos ejes X y Z establecen unos planos coordenados, el XZ, el ZY y el XY, que dividen al espacio en 8 regiones. Por eso lo llamamos octantes. Cada región es la octava parte de ese espacio indefinido. Con lo cual esto sería el estudio o cálculo de las trazas de una recta. Dentro del estudio de la recta, en algunas ocasiones, pues se pide que hallemos, partiendo de la perspectiva R mayúscula y de su proyección, que hallemos lo que serían las proyecciones de la recta sobre los otros planos coordenados. No lo consideramos de un interés grande, pero bueno, como ejercicio de aplicación de lo que se vio un poco en el vídeo anterior, puede ser interesante. Y vamos a hacerlo ahora aquí en la figura, en la parte derecha.
Aquí vemos en la parte derecha que tenemos los mismos datos del caso anterior y vamos a intentar, como decíamos, hallar las proyecciones de esa recta sobre los otros planos. Para ello lo que vamos a hacer va a ser coger un par de puntos, por ejemplo un punto aquí sobre R minúscula y aquí otro, y esos puntos vamos a hallar su perspectiva refiriendo verticalmente sobre R mayúscula. Tendríamos aquí este punto, que ahora le pondremos una letra, y subiríamos también desde esta R minúscula, pues refiriendo hacia arriba la proyección del punto. Bien, esto iría subiendo y referiríamos hasta aquí, y esta sería la proyección perspectiva del punto. Vamos a mover la letra correspondiente a la recta R para que no nos cree problemas. Entonces, pues por ejemplo, simplemente pues al punto este de la izquierda le podemos llamar A mayúscula. Este sería el A minúscula. Y el A mayúscula sería este. Este sería el A mayúscula. Y en la minúscula vamos a mover la letra R, porque también nos puede dar lugar a confusión. Siempre hay que poner las letras representativas de los elementos en sitios que no haya ninguna duda a efectos de la interpretación de lo que estamos haciendo. Luego, si queremos revisar, pues es más complicado hacerlo si no. Y luego el punto B, pues podemos poner aquí el B mayúscula sobre su perspectiva, siguiendo el criterio de nomenclatura que hemos seguido, y el B minúscula aquí. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer va a ser trazar paralela a los ejes por las proyecciones de los puntos. Entonces vamos a coger y vamos a hacer una paralela al eje Y, la vamos a trazar por el punto A minúscula hasta su corte con el eje X. Se produce aquí un corte, vamos a, digamos, a recortar la línea, la parte que no nos interesa, y una vez que tenemos eso por ese punto, pues simplemente esta misma altura del punto A respecto al plano X o Y, haríamos por el corte con el eje, haríamos una paralela y tendríamos ahí este punto. Y ahora simplemente, para verificar que la proyección se ha hecho correctamente, pues desde la perspectiva A mayúscula proyectaríamos, y este punto sería lo que hemos llamado A', que es la proyección del punto sobre ese plano. Repetiríamos el proceso con el punto B, es decir, que haríamos una paralela al eje Y. De momento estamos hallando la proyección sobre el plano XZ. Haríamos esa paralela, limitaríamos la línea con el eje X, y ahora hacemos lo mismo. Por el punto de corte con el eje X haríamos una paralela a la altura BB, tendríamos ahí este punto, y ahora ya simplemente pues repetiríamos el proceso de trazar una paralela a esta línea de proyección desde el punto B mayúscula. De modo que tendríamos que este punto lo habríamos proyectado aquí y nos sirve de comprobación de que hemos procedido correctamente. Y ahí tendríamos el punto B'. Una vez que tenemos el A' y el B', no tenemos más que unir esos puntos y aquí tendremos entonces la proyección R' de la recta sobre este plano, digamos, XZ. Pondríamos la letra correspondiente a la R' y lo tendríamos aquí. Para la R segunda, es decir, la proyección de la recta sobre el otro plano, hacemos lo mismo, pero trazando paralela al eje X. Es decir, que tomaríamos el eje X como referencia y desde el punto B haríamos ahí la paralela. Esa paralela corta en un punto al citado eje Y. Y ahora, por ese punto, vamos a subir una paralela a el lado B, a la altura del vértice B, respecto al plano X o Y, es decir, esta altura. La subiríamos aquí y proyectaríamos este segmento sobre el plano XZ. Y aquí tendremos esto que sería la B', la B segunda. No lo voy a poner la letra para no complicar, porque se va a hacer un pequeño lío de líneas y de letras. Entonces simplemente sabemos que eso sea la B segunda. Por el A hacemos igualmente la paralela. Nos corta esa paralela al eje en un punto por el que vamos a hacer una vertical y vamos a recortar la línea esta y ahora ya simplemente llevaríamos la altura del punto A sobre el plano X o Y desde este punto y aquí simplemente pues tendríamos en este extremo tendríamos vamos a hacer esta línea también para que quede claro,
esto sería la A segunda. Y ahora ya simplemente uniendo A segunda con B segunda, tendríamos aquí la proyección, esto sería uniendo con este punto, vamos a alargar esa línea para poner ahí sí, vamos a poner la letra correspondiente, vamos a alargar, esto sería la R segunda, aquí se nos alarga una que no debemos, y esta línea discontinua que tenemos aquí sería la R segunda. Y ahora verificamos una circunstancia, un hecho, y es que el corte de esta R mayúscula y esta R segunda, vamos a ver que coincide con la traza T, su y Z, que es la traza con el plano IZ de la recta. Recordaremos que para hallar la traza con el IZ prolongábamos la R minúscula hasta cortar al eje Y, y por ese punto hacíamos una línea vertical hasta cortar a la R mayúscula. Y entonces, si esto lo hacemos aquí, observamos que al referir, se produce ahí el corte con la R mayúscula. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que si tuviéramos la R segunda, el corte de la R segunda con la R mayúscula sería la traza T sub y Z. O sea que esta traza T sub y Z que habíamos obtenido anteriormente, la tenemos aquí, digamos, obtenida por este otro procedimiento. Es la misma idea que cuando hacíamos la XY, cuando la R grande y R pequeña, R mayúscula y R minúscula se cortaban, ahí teníamos la traza de esa recta con el XY. Bueno, pues si en vez de tener la R minúscula, que es la proyección sobre el X o Y, tuviéramos la R segunda, que es la proyección sobre el X, sobre el IZ, pues entonces el corte de la R mayúscula y la R segunda sería la traza T sub y Z. Dos formas de hallar esa traza T sub y Z. Ya nos podemos imaginar que lo mismo va a pasar con la R y la R'. El corte, vamos a prolongar, si se quiere, la R mayúscula y la R', vamos a prolongarlas por aquí, hacia abajo, y vemos que esta era la traza que habíamos obtenido anteriormente, que era la traza T su XZ, que la tendríamos aquí. Bien, pues podremos ver que hemos llegado al mismo sitio que si hubiéramos prolongado la R minúscula y por su corte con el eje X hubiéramos referido verticalmente hacia abajo en este caso, es decir, simplemente observamos la coincidencia de este tema. Con lo cual es otra cosa interesante. O sea que nosotros normalmente trabajaremos con R mayúscula y R minúscula, pero en alguna ocasión puede ser necesario trabajar con R' o con R segunda. Y entonces los conceptos que hemos aplicado a las relaciones entre R mayúscula y R minúscula son los mismos que aplicaríamos a las relaciones entre R mayúscula y R' o R mayúscula y R segunda. Presentamos ahora aquí unos datos en la parte izquierda de una recta R mayúscula y R minúscula y cómo hemos hallado sus trazas. Hemos visto que R mayúscula y R minúscula prolongadas se cortan aquí en el T sub XY, que R minúscula corta el eje X y en este caso referimos verticalmente hacia arriba y tenemos la T sub XZ, y que R minúscula corta el eje Y y referimos verticalmente hacia arriba y tenemos la T sub Z. En este caso, como en otros casos, ya sabemos que la parte continua sería la comprendida entre estas trazas. Sería una forma de obtener en este caso las trazas siguiendo el esquema general. Vemos que la traza con el XY no se produce en la parte, digamos, positiva de los ejes X e Y, sino que se produce en una parte posterior. En esta figura aparecen los tres tipos de rectas más peculiares, que son la recta paralela al X o Y, que es aquella en la que R mayúscula y R minúscula resultan paralelas. Claro, lógicamente, si son paralelas, no tendrán intersección, y eso significa que esa recta no tiene corte con el plano X o Y, de ahí el hecho de que la consideremos paralela al plano X o Y. Luego la segunda, la del centro, sería la paralela al IZ, que es aquella en la que S minúscula resulta paralela al eje Y. Claro, al no cortar la S minúscula al eje Y, no tendría intersección de la recta con el plano IZ. Y el tercer caso sería las rectas paralelas al XZ, que tienen su T minúscula paralela al eje X, y tampoco tendrían intersección con el plano XZ, de ahí el hecho de que estas rectas sean paralelas al XZ. Presentamos ahora tres rectas paralelas a los ejes cartesianos. Esta recta R mayúscula es paralela al eje Z, su R minúscula obsérvese que es un punto, es decir, que la proyección sobre el X o Y sería un punto. Todos los puntos de esta recta se proyectan sobre esta. La recta S es una recta paralela al eje X, tanto S mayúscula como S minúscula resultan paralelas a dicho eje. Y la recta T es una recta paralela al eje Y, tanto la T mayúscula como la T minúscula resultan paralelas al eje Y. Estos son otros tres tipos de rectas particulares.
tenemos tres nuevas rectas que están situadas en los planos coordenados, como por ejemplo, esta recta R mayúscula coincidente con R minúscula. Pues esta es una recta contenida en el XY, todos sus puntos tienen altura 0 respecto a dicho plano. Esta recta S mayúscula, cuya S minúscula coincide con el eje X, es una recta contenida en el plano XZ. Tiene separación de dicho plano 0. Y la recta T de esta parte derecha es aquella en la que T minúscula coincide con el eje Y y por tanto es una recta situada en el plano IZ. Por último, presentamos un caso particular en el cual los dos puntos definidores de una recta están aquí confundidos. A mayúscula igual a B mayúscula. El A minúscula está en este punto y el B minúscula está en este. Es una recta que se llama visual porque todos los puntos, su perspectiva, se confunde en un mismo punto y su proyección queda aquí sobre una línea paralela al eje Z. Si nosotros por los puntos A mayúscula, B minúscula, B minúscula, hacemos las proyecciones sobre los planos coordenados, repetimos lo que se explicó al principio de este vídeo. Por A minúscula haríamos una paralela al eje Y, subiríamos verticalmente hasta su corte con esta paralela trazada por A mayúscula. Y aquí tendríamos el A'. Haríamos lo mismo por el B. Por B minúscula paralela al eje Y, subiríamos vertical y por B mayúscula tendríamos aquí la B'. Vemos que al unir A' con B' tenemos esta R', y esa R' va a ser paralela al eje Y. Igual que la R era paralela al eje Z, esta R' es paralela al eje Y. Haríamos lo mismo para proyectarlo sobre el plano IZ. Haríamos paralela por A minúscula al eje X, subiríamos vertical y por A mayúscula y ahí tendríamos la A segunda y repetimos por B segunda. Vemos que al unir B segunda con A segunda, esto sea la R segunda, que sería paralela al eje X. Es una recta muy particular, que en fin no tiene excesiva aplicación, pero al menos que se conozca su existencia. La perspectiva proyección directa es un punto donde se confunden las perspectivas de todos los puntos de la recta y su proyección sobre el X o Y es paralela al eje Z. Obsérvese la diferencia entre esta recta y una que vamos a dibujar ahora aquí en la parte derecha. Es una recta vertical, en la que los puntos A y B están en una misma vertical, los puntos A y B mayúsculas, y la proyección sobre el plano X o Y está confundida en un mismo punto aquí. El A coincide con el B. O sea que véase la diferencia que aquí es el A mayúscula con el B mayúscula los que se confunden y el A minúscula y el B quedan en una misma línea de referencia paralela al eje Z y aquí el A mayúscula está en una posición, el B mayúscula en otra que forman una línea paralela al eje Z y la proyección A minúscula del A y la B minúscula del B se confunden en un punto. Esta es una recta vertical paralela al eje Z. Véase entonces esa diferencia.